La llamada Guerra del Golfo Pérsico, o simplemente Guerra del Golfo, fue la guerra de 1990 a 1991, entre Irak y una coalición internacional, compuesta por 31 naciones, y dirigida por George Bush padre, Estados Unidos, como respuesta a la invasión y anexión del Emirato de Kuwait, por Irak, dirigida por Saddam Hussein. El inicio de este conflicto yace en las necesidades económicas y políticas de interés de Saddam Hussein, como la apropiación del petróleo y territorio de Kuwait, con la justificación de que Irak merece el petróleo de dicha nación por mantener a raya a Irán, en un antiguo conflicto bélico entre ambos, además de la liberación occidental, porque consideraba que Kuwait como tal era un estado artificial, creado por el imperialismo occidental, en concreto creado por el Reino Unido. Este movimiento se había planeado con todo cuidado para evitar serias sospechas de servicios de inteligencia de Occidente y kuwaitíes. Previo al ataque, los iraquíes comenzaron a moverse desde la ciudad de Basora hacia Kuwait, levantando grandes campamentos de municiones y logísticos, pero llevando a cabo medidas de engaño. Para ello mandaron importantes órdenes por tierra y evitaron el desplazamiento de depósitos de municiones. El ejército de Kuwait fue rápidamente vencido. Una vez consolidada la victoria, comenzaron a llegar a Kuwait capital, los temidos Mukhabarat, la policía secreta iraquí. Irak detuvo a miles de turistas occidentales como rehenes para después intentar usarlos como escudo para las negociaciones. Después de que un breve gobierno títere liderado por Saddam Hussein fuese instalado, Kuwait se anexionó a Irak. Hussein instaló entonces un nuevo gobernador provincial, describiendo lo acaecido como la liberación del pueblo de las manos del emir. La ONU por primera vez y por decisión unánime decidió intervenir de manera militar llamando la Operación Tormenta del Desierto, que comienza después de intentar llegar a un acuerdo entre naciones y evitar el conflicto bélico que pretendía Estados Unidos a tan solo una aprobación del Congreso norteamericano. Por otra parte, Saddam Hussein no consideraba que esto pudiera suceder, por el simple hecho de que la nación norteamericana sufría el síndrome post-Vietnam, que le dificultaba la intervención en guerras o conflictos debido a la humillación que tuvo en dicha guerra, razón misma por la cual los mandatarios anglosajones no estaban dispuestos a usar su poder en conflictos que suceden en todo el mundo, razón que llegó a Saddam Hussein no considerar la participación del ejército militar norteamericano a defensa de un pequeño país como Kuwait. En un último intento, Estados Unidos intenta asegurar que si la invasión persiste se ven obligados a intervenir. El 9 de enero de 1991, buscando concretar su último intento de evitar la intervención militar, George Bush padre envió al secretario de Estado James Baker a Ginebra, Suiza, para una reunión de suma importancia con el ministro iraquí de Asuntos Exteriores Tariq Aziz, con ya intención de la entrega de una carta explicando términos de paz o guerra como última opción. El ministro recibe órdenes de no aceptar ninguna carta, generando un sinnúmero de problemas que posteriormente se convertirían en la Guerra del Golfo Pérsico. El 16 de enero de 1991 las fuerzas multinacionales al mando del general estadounidense Norman Schwarzkopf iniciaron su participación bélica. En la madrugada del 17 de enero se lanzaron aviones no tripulados al espacio aéreo iraquí. El falso ataque activó su sistema de radar antiaéreo revelando su localización y haciéndolo vulnerable a un ataque aéreo. A continuación, tuvo lugar una masiva ofensiva aérea contra los centros de comunicaciones iraquíes. Los aviones invisibles norteamericanos destruyeron los radares y cerca de 600 objetivos más. Eran los primeros pasos. Los ataques se prolongaron durante varias semanas, en las que se arrojaron cerca de 600.000 toneladas de bombas en Irak y Kuwait. El presidente de Estados Unidos anunciaba el 18 de enero a su nación que el objetivo del ataque era destruir el potencial nuclear de Irak y sus arsenales de armas químicas, además de liberar Kuwait. El 25 de enero, Irak comenzó la guerra del medio ambiente al descargar millones de litros de petróleo en el Golfo Pérsico y el nivel del terrorismo fue aumentando al igual que las amenazas contra la nación occidental. Las principales consecuencias involucran aspectos ambientales, sociales e infraestructura. Víctimas estimadas de alrededor de 100.000 personas. La destrucción de Irak. Síndrome de la Guerra del Golfo. Y consecuencias ambientales en la agricultura por la quema de petróleo. Con eso se puede decir que la guerra llegó a su finalización cuando en Kuwait se restableció de forma inmediata el gobierno del Emirato. El mismo día 27 el presidente Bush anunció el final de la guerra entre los aliados e Irak, que por su parte aceptó el 3 de marzo la rendición impuesta por Estados Unidos. Restablecida la paz, el día 14 de marzo regresó el emir a Kuwait desde su refugio en Arabia Saudí, mientras Estados Unidos alentó al pueblo iraquí a derribar a Saddam Hussein, que por un lado, el día 16, anunció la adopción de reformas democráticas en Irak, y por otro hizo frente a las rebeliones internas y las luchas civiles que estallaron en su país, los chiíes en el sur y los kurdos en el norte. En los días finales de marzo Hussein aplastó a los chiíes y dominó a los kurdos, que huyeron del país, y a los que se les prestó ayuda humanitaria occidental, afirmándose el gobierno de Bagdad.
El 3 de abril de 1991 el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución del cese del fuego contra Irak, al que impuso unas duras condiciones de rendición, resolución que fue aceptada por Irak el día 6. Y el día 11 Naciones Unidas hizo efectiva el final de la guerra entre los aliados e Irak. En todas sus resoluciones sobre la crisis del Golfo, el Consejo de Seguridad designó a Irak como el Estado agresor, al que castigó y condenó. El 5 de mayo se reunió en Kuwait el Consejo de Cooperación del Golfo que pidió el mantenimiento de las sanciones contra Irak para dar por terminada así la guerra.